Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Víctor Piz. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Pablo Iriarte, bienvenido noches. de vuelta. Gracias por estar de regreso. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. En la conferencia matutina del día de hoy, acompañando al presidente, la titular de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la existencia de diversas carpetas de investigación en contra del señor Carlos Lomelí, quien fungía como superdelegado en el estado de Jalisco. Estos cargos, bueno, se les conoce así coloquialmente, no es su cargo, pero son los delegados del gobierno federal en cada una de las entidades federativas. Este señor Lomelí era el responsable allá en el estado de Jalisco. Ahí lo ve usted en pantalla, un hombre que fue candidato a gobernador por Morena y antes había sido legislador por Morena. Y bueno, la secretaria de la Función Pública dio a conocer que hay 7 carpetas de investigación por distintas conductas presumiblemente irregulares, entre las que se encuentran cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Pues el señor Lomelí posee diversas empresas, algunas de las cuales están relacionadas con la distribución de medicamentos allá en el estado. Él se ha defendido y dijo que no le vendía medicamentos a entidades del gobierno, pero presentó su renuncia. Hoy la secretaria dijo que estas investigaciones son previas a la renuncia del delegado. Así lo dijo. 7 investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas después de la renuncia del exdelegado. 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y 3 más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado, que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. Bueno, así lo dijo. Este es el señor ahora ya exdelegado Carlos Lomelí, pero todo parece indicar que pues se prepara una acusación formal de la Secretaría de la Función Pública en caso de que encuentren en efecto evidencia de conductas ilícitas. Enrique. Hay que señalar la fecha, es interesante la fecha que dio la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó una serie de evidencias que relacionaban a Carlos Lomelí con lo que ahora se dice la venta de medicamentos a empresas del sector público, particularmente en el estado de Jalisco, el 20 de mayo. Si esto es cierto, la fecha que dijo la secretaria, pues 2 días después se inicia la investigación. De cualquier manera es una investigación, en principio pareciera, detonada por un trabajo periodístico que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay varios momentos de este proceso y varios ángulos que a mi juicio hay que poner sobre la mesa. Uno, la parte estrictamente legal. En efecto, es muy probable que sí haya una serie de conductas que puedan ser sancionables simplemente porque el señor Lomelí tuvo, digamos, posiciones que eventualmente le podían permitir beneficiar a empresas propiedad suya o propiedad de gente cercana, de su familia o de colaboradores. Entonces, ahí hay un tema de conflicto de intereses. No sé si directamente las compras, esto tendrá que probarse, pero estando como superdelegado, es decir, como responsable de todos los fondos federales en el estado de Jalisco, creo que muy probablemente algo se vaya a encontrar. Pero el hecho de que además renuncie y sea exhibido públicamente como lo fue, me parece que claramente expresa un ajuste de cuentas al interior de Morena. No acabo de entender todo este ajuste, pero es evidente que el más serio prospecto a ser gobernador de Jalisco en el próximo sexenio, pues acaba de recibir un tiro del cual no sé si se vaya a recuperar. Hay que recordar, Carlos Lomelí pues ocupó el segundo lugar en la
disputa por la gubernatura. Allá en Jalisco. Allá en Jalisco, detrás de Enrique Alfaro. Probablemente si las cosas no le salieran mal a este gobierno, pues se convertiría quizás en el gobernador de Jalisco al término del periodo de Alfaro, ya bien entrada esta administración. Así que este hecho también me parece que revela algo que hemos estado viendo en diferentes ámbitos, que es una discrepancia entre personajes de Morena. En este caso él era muy cercano a J. Cole, me parece. Muy cercano a la presidenta. Y de hecho me parece que J. Cole todavía lo defendió para intentar que no se abrieran estas investigaciones. Morena en el estado de Jalisco dice que esto es le movieron el tapete, que esto es guerra sucia y que en todo caso él renunció para permitir limpiar su nombre. Investigación. Entonces creo que claramente se están dando, pero con la cubeta, y realmente de este golpe de imagen, más allá de lo que legalmente suceda, ¿no? Creo que Lomelí ya no se levanta. Creo que habría que preguntar varias cosas. Digo, yo también pondría la lupa sobre la fecha, ¿no? Decía la secretaria que la primera línea de investigación se abre el 22 de mayo, no después de la renuncia, que fue apenas el viernes, el 12 de julio, pero se dice que estas investigaciones podrían derivar en la inhabilitación de 20 años de Carlos Lomelí del servicio público. Habría que ver si efectivamente no se toleran los conflictos de interés en este gobierno de la Cuarta Transformación y si las 7 investigaciones abiertas también podrían hacerse penales, porque creo que donde está la parte más delicada es en la investigación que apunta a que Lomelí tiene vínculos con la empresa Visalud, a la que incluso tendría acceso a los fondos de las cuentas bancarias. Entonces, creo que el tema tiene mucho de fondo, sí es muy delicado y bueno, habrá que ver a dónde llega. Sí, coincido con lo que se ha señalado, lo que dice Enrique, que hay un ajuste de cuentas al interior de Morena. Hay choque entre grupos. Y aquí no solamente Jacob Polemski ha salido a defender de alguna manera a Lomelí, sino que también el presidente dijo que esto era un asunto con lo que gozaba la prensa neoliberal. Sí, es cierto. Ahora bien, en este conflicto, al interior de Morena, hay motivos para los cuales se le da la razón a un bando. El señor Lomelí no declaró en su declaración acta patrimonial 35 cuentas bancarias. Nada menos, 35 cuentas bancarias y la participación de su esposa en 9 empresas. Todo eso lo omitió. Es decir, sí, hay un conflicto adentro de Morena, evidentemente que lo hay una descomposición, lo ha dicho la propia Berta Luján, un partido que acaba de llegar al poder con una gran mayoría y a los 7 meses ya tiene problemas serios a su interior, y hay materia por la cual seguirle la pista al señor Lomelí, porque todo indica que entró a Morena y era el candidato, pero fundamental, a ser gobernador, pero lo entró para hacerse más rico. Yo creo que es muy importante lo que dices, Pablo, y lo traigo nuevamente para subrayarlo, porque es imposible. Cuando tú hablas con la gente de Jalisco o incluso con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la fama pública de este hombre en Jalisco es bien conocida. Socio del anterior o relacionado en negocios con el anterior secretario de Salud, por cierto, que salió expulsado del gobierno del señor Aristóteles Sandoval, por negocios y por tomar fondos del Seguro Popular para hacer un hospital, en fin, muchas cosas. Pero son cosas que en Guadalajara se han hecho públicas. No es una sorpresa. ¿Cómo es posible, y ya lo comentábamos en la campaña, que le hayan presentado estos personajes a el entonces candidato López Obrador, hoy el presidente de la República, y sin filtro ni investigación alguna, pues los hayan sentado ahí en el grupo más selecto de Morena? Hoy está ahí, 35 cuentas bancarias no es algo que se te puede olvidar, ¿no? No. O tú dime quién, que no sea un hombre de negocios, tiene esa cantidad de cuentas bancarias, ¿no? 35 no son tantas. ¿No? Caray. No, evidentemente que son muchas. Hay que recordar, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, que Morena no es un partido, es un movimiento. Y es un movimiento que hace 6 años, pues era un grupo chiquitito, era un grupo cuyo peso electoral era marginal.
Y lo que ocurrió en este lapso es que un conjunto de personajes, viendo lo que podía pasar y que finalmente pasó, que es que Morena llegara a la presidencia de la República, que ganara elecciones estatales, que ganara congresos, pues se fue acercando a Morena, particularmente a López Obrador, y hoy tenemos esta colección de personajes diversos. Los pleitos en el Tribunal Federal Electoral o tribunales locales, ya lo hemos comentado, los pleitos más frecuentes en los que está involucrado Morena son entre militantes de Morena, no son entre partidos contra Morena, sino son entre militantes de Morena. De modo que tenemos una variedad, una heterogeneidad tremenda de personajes al interior de esta organización. Y hoy estamos viendo pues, ese resultado. Un empresario, Carlos Lomelí, metido a la política, con aspiraciones a convertirse en el próximo gobernador del estado, con buen chance de lograrlo en caso de que se mantuvieran las ecuaciones políticas hoy ya actuales. se ve muy difícil, ¿no? Después de este asunto, y vamos a ver en qué resulta. Y si lo inhabilitan por 20 años, pues ya tendrá que esperarse dos décadas. Pero creo que sí es importante ver de dónde viene. Él fue candidato de Morena, el gobierno de Jalisco. Fue líder de Morena en el estado. Le ganó el actual gobernador y no obstante que perdió, lo pone el presidente como superdelegado de su gobierno en Jalisco y actualmente, efectivamente, era el suspirante para ser nuevamente candidato de Morena al gobierno de Jalisco. Y tenía manga ancha en el manejo de recursos públicos para programas sociales. Lo veíamos de manera muy regular en los periódicos, repartiendo, entregando personalmente y con su chamarra color guinda, entregando los apoyos, etcétera. Estaba en campaña, como la mayoría de los superdelegados, que se ponen su chamarra del color de Morena y van a repartir apoyos sociales, etcétera. Para eso se crearon la figura de los superdelegados. Y en el caso de Lomelí, pues parece que sí tiene mucho de qué... cola que le pisen, digamos. Sí. Que le investiguen. Mucho de qué investigársele, pero esto se sabía desde antes de la campaña. Sí, es lo que yo decía. Desde antes de que fuera candidato a gobernador. Pero pues, se insistió en mantenerlo. No ganó, entonces ahí le va el otro, este es enemigo del gobernador actual. Y lo Alfaro, colocan ahí. Y lo pongo ahí, ¿por qué? Porque es mi amigo. Entonces resulta que el amigo tiene una colota de aquí hasta Ensenada. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de la investigación. Nadie lo inculpa. Esperaremos el dictamen de la Secretaría de la Función Pública. Mensajes, tenemos más temas, volvemos. Bueno, el caso de Baja California que hemos ya abordado aquí en días anteriores, pero vale la pena retomarlo porque el presidente de la Cámara de Diputados, a finales de la semana que terminó, pues dijo que estaba considerando presentar una iniciativa para la desaparición de poderes completa en el estado de Baja California, es decir, desaparecer al Ejecutivo, al Legislativo, que es el que vota para extender el plazo del gobernador electo, e incluso al judicial. Esto estamos vamos a ver si se abre un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir y debatir el tema, pero lo cierto es que pues se habla ya de un tema mayúsculo. Pablo, desaparición de poderes es una cosa mayor. Sí, eso le correspondería al Senado de la República, que es el representante del Pacto Federal. Y el líder de Morena en la Cámara de Senadores le enmendó la plana, sin dejar de criticar duramente a lo que ocurrió a Bonilla, a lo que ocurrió en Baja California, le enmienda la plana a Muñoz Ledo de que no hay sustento legal para desaparición de poderes, pero sí que es un ardid que no puede pasar. Bueno, me parece que lo que estamos viendo en Baja California es pues el espejo del deterioro de la clase política. ¿Cómo es posible que 22 diputados que no son de Morena, del PRI y del PAN mayoritariamente, hayan votado? Vamos a ampliarle, al que ganó le vamos a ampliar, son muy pocos, 2 años, vamos a que sea de 5. Eso es corrupción. Corrupción, haya o no haya dinero de por medio. Es
una corrupción de la legalidad, del sentido de la justicia y de la democracia. Creo que habla del deterioro, la descomposición de una clase política que hace este tipo de maniobras para extender el periodo de un señor que tiene mucho dinero y que ganó las elecciones por 2 años. Sí, y se habla incluso ahí de el pago de este voto a los señores legisladores. Evidentemente no hay evidencia, porque nadie ha visto la entrega de ese dinero. Nadie da recibos. Nadie da recibos, ni se factura, ni es en transferencia. $1 millón, decían. $1 millón, ¿no? Oye, o sea, 20 votos de $1 millón. Ese señor tiene presupuesto, ¿no? Sí. Yo creo que no va a llegar a la instancia de la desaparición de poderes, pero me parece que el planteamiento es una señal que pues sí va a sensibilizar. Creo que está ganando en la opinión pública, en la clase política, la idea de que hay que promover las acciones de inconstitucionalidad. El gobernador Kiko Vega decía que él estaba en contra de publicar o de promulgar en el periódico oficial la reforma que aprobó el Congreso local, pero no le va a quedar de otra, porque es el requisito, es la vía que se requiere para poder promover la acción de inconstitucionalidad, y entonces hay una presión para que lo haga. Yo creo que lo va a hacer en estos días. Es decir, tendría que ser el gobernador, pero no es la única instancia. Él tiene que promulgar la ley, la tiene que declarar válida, la reforma, para que una vez que está cosa a la que se ha negado vigente, consistentemente. Exactamente, pueda promover la acción de inconstitucionalidad. Sí, porque si no la promulga, aunque esté en la votación, pues la ley no entra en vigor, exacto, por ende... No es un veto de facto. Exacto. Ficta. Sí. Alguien, espero que algún abogado constitucionalista se lo explique al gobernador, porque si no, pues no pasa nada. Exactamente. Hay indicios de que esto yo creo que se va a echar para atrás. No sé si esperando la acción de la Corte o incluso con algún mecanismo previo. ¿Cuáles son esos indicios? Que personajes diversos de Morena, tú te referías a Porfirio Muñoz Ledo. Es correcto. También el líder de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, ha expresado opiniones contrarias a la extensión del plazo, y el propio Jaime Bonilla, cuando ha hablado, pues ha tratado de salirse por la tangente. ¿Ya se le ve dubitativo? Diciendo, bueno, esto es un asunto de los diputados, de los legisladores, pues yo tengo que someterme a lo que digan los tribunales o lo que digan las leyes. Digamos, ya no se ve convencido. En el caso de los defensores de Morena, pues otra vez hemos visto a la inefable señora Polevsky defender esta extensión del plazo, y algunos que han señalado que en las boletas no se marcan los años. Es decir, porque se ha dicho, fue elegido por 2 años, no por 5. Y un argumento muy chistoso es que la boleta no decía, es que en la boleta la gente no sabe por qué plazo, porque ahí dice por qué periodo de gobierno. Nada más por qué candidato. Sí, pero la gente no decide eso, lo deciden las leyes electorales y el Congreso. Evidentemente, caricaturizo el tipo de defensa que se está haciendo. Hay que señalar que la razón por la cual se declararía la inconstitucionalidad de esta reforma no es por la reforma en sí misma. O sea, los diputados en efecto pueden reformar la Constitución local. Exacto. La razón es que lo hicieron a destiempo. Lo hicieron cuando no solamente ya había iniciado el proceso electoral, y ya se había elegido. Claro. Ya se había elegido gobernador. Claro. La ley permite modificaciones, no es la primera vez que se intenta previo esto. a los procesos electorales. Dejando como límite para poder hacerlo el inicio del periodo electoral. Esto se hizo pues al 11:45 y claramente no va a resistir, me parece, el menor, cualquier dictamen de la Corte. Entonces, no sé por qué, si esto fue un ensayo de ver qué reacción pública había ante este procedimiento para extender el mandato de los gobernantes o qué. Pero creo que va claramente a quebrarse. ¿Ensayo de quién? Pues no sé. Ya estás muy Alguien ensayó. Porque el tribunal local
había aprobado la extensión del periodo de gobierno. Ajá. Y entonces el asunto se llevó al Tribunal Superior, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él lo revocó, lo echó para abajo. Exactamente. Entonces, y eso fue días antes, se definió días antes de la elección, porque había mucha incertidumbre. No se sabía si los ciudadanos de Baja California iban a elegir gobernador por 2 o por 5 años. Finalmente el tribunal lo echa para abajo y ya una vez, como decía Enrique, ya que se celebró la votación, que ya es gobernador electo, Le se viene cambian la reforma. la No, Constitución. entonces vamos a ampliar el Sí, plazo. hay dos aspectos que me gustaría resaltar. El caso Jacob Polensky es la presidenta de Morena. La presidenta de Morena que tiene una relación muy cercana con el presidente de la República que surgió de Morena. No veo esta jugarreta sin haberla consultado con el presidente. Y de ahí viene no el sospechosismo, sino es un laboratorio para extender otros periodos, sentar precedente para extender vía acuerdos en el Congreso otros periodos de gobernantes electos. Dice Jacob Polensky que 2 años son muy pocos. Bueno, y después 6 años son muy pocos. Para los cubanos 60 años todavía son muy pocos. Sí, sí. Para los venezolanos 20 años todavía son muy pocos. Y segundo, el argumento por el cual el diputado de Morena plantea ante el Congreso que hay que extender el periodo de 2 a 5 años para ahorrar, porque es muy caro hacer otra vez una elección. en 2 años, sí. Entonces vamos a ahorrar y vamos a extender el periodo. Me suena, es decir, hay muchos, no tengo ninguna evidencia de que el presidente haya estado enterado. Su declaración fue, se me caería la cara de vergüenza si yo hubiera hecho eso, y bueno, no tenemos por qué no creerle. Pero de que alrededor suyo hay personas que ya están pensando en extender el mandato presidencial, no tengo la menor duda. Bueno, y llama la atención este tema de Jacob, pues es improbable que impulsara una acción de esta sin haberla consultado con el presidente, ¿no? Sí, pero si el presidente dice, se me cae la cara de vergüenza, de acuerdo, No, lo hay que descarta, darle el beneficio de lo la duda. descarta, sí, claro. Vamos a pensar que no es así, pero lo que está pensando su círculo íntimo, su círculo cercano, es decir, la presidenta del partido y su gran amigo Bonilla, que es el gran amigo del presidente en el noroeste de la República, bueno, es extender los periodos de gobierno mediante un golpe de Estado. Bueno, pues lo que Que prueba es lo que hizo el Congreso de Baja California. pues el experimento no sé si costó mucho o poco, y si lo echan para atrás, ¿quién va a tener la cara dura de decir, oigan, pues devuelvan lo pagado en caso de que se haya pagado? Entradas. Devuelvan las entradas. Pero el punto aquí es, no salió el experimento, ¿eh? Porque la reacción Todavía ha sido... nos echa para atrás, ¿eh? No, bueno, pero la reacción de los tribunales, de Cuauhtémoc la Corte, Cárdenas. de El todo el ingeniero mundo. Cárdenas, claro, No, sí. el ingeniero Cárdenas, el propio presidente de la República dijo esta frase elocuente, ¿no es cierto? Se me caería la cara de vergüenza. Si es que el experimento así como que exitoso no fue, ¿no? No estoy seguro de que sea algo que se haya directamente consentido por parte del presidente. Uno a veces piensa que no hay decisión en Morena Que no pase se por su mesa, tome exacto. sin la voluntad del presidente López Obrador. Pero Morena es una Sí. heterogeneidad, ya lo comentábamos, tan diversa que no dudo que surja ahí de la mente de algún Sí, dirigente. luego hay más papistas que el Papa, ¿no? Ahí hay más y pasan- espontáneos en la Plaza de Toro que toreros, ¿no? Pasan cosas así. Sin embargo, la primera reacción del presidente fue, yo no me meto en eso, y hay que irse acostumbrando que los tiempos cambiaron y los organismos autónomos son plenamente autónomos. Le dio un espaldarazo al Congreso de Baja California, que es autónomo. Es Y que- después, cuando vino la reacción de la opinión pública, no, se me caería la Sí, cara y de se vergüenza. retractó. Ahí me queda la duda. Claro, claro. Sí, es que la reforma se aprobó justo el lunes de la semana pasada en la noche. Entonces, en realidad trascendió hasta el martes y fue cuando empezaron a surgir las expresiones de rechazo. Y el presidente, la verdad es que sí tomó mucho tiempo para fijar una posición que se dio apenas hasta este fin de semana. Sí, pero es que ya Exactamente. la opinión pública se ha volcado Exacto, literalmente en una exacto. opinión crítica y en contra al respecto. Sí, de manera muy clara. Es que no hay límite bajo ese argumento y considerando el constituyente permanente, que es cada Congreso, pues entonces, ¿por qué no 7, Modificarlo, claro. 8, 15? O sea, así nos ahorramos más todavía, ¿no? Ahí yo tengo la duda, pero sí, lo dices bien, es el constituyente permanente y pueden hacer modificaciones en el momento que dispongan, pero
la ley electoral señala que tú no puedes modificar los términos de una elección Que ya empezó. Sí, claro, y aquí en lo cualquier hicieron caso. a traspaso. Sí, no. Bueno, esto sienta precedente también para la revocación del mandato. Sí. O sea, ¿cómo que se va a someter el presidente a revocación del mandato? Fue electo por Para 5 años, 10 10 meses. Ni un día menos y ni un día más. Entonces, cuidado, creo que esto y la reforma electoral tienen algo que ver. Bueno, pues ahí están los argumentos. Déjenos hacer una pausa. Todavía no vamos a la pausa. Nos falta un momento. Pero antes de irnos rápidamente mencionar, porque la revocación de mandatos, si bien como que se ha ido a la canastilla de los pendientes, después de que en la Cámara dijeron, bueno, que no se empate en la elección, del 2021, sino que se haga 6 meses después. Diciembre. Y nadie ha vuelto a decir nada de eso. Pero ahí está todavía el tema sin resolver, ¿no es Sí, cierto? exactamente, el tema está pendiente y vamos a ver, no creo que sea tema de un extraordinario, pero seguramente en el periodo de septiembre pues va a surgir, ¿no? En varias ocasiones, el líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores ha dicho que va a someter a discusión este tema, el dictamen sobre revocación de mandato, hasta que tenga mayoría. Vamos a ver si la consiguen. Vamos a ver si la consiguen. Ahora sí, rápidamente mensajes, tenemos más temas, volvemos enseguida. A veces, cuando algún alto funcionario de gobierno, cuando algún integrante de gabinete sale de funciones, a veces, la mayor parte de ellas, pues como que guarda un perfil muy bajo o como que no se sabe de él o de ella y no hace declaraciones. Este no ha sido el caso de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda hasta la semana pasada, porque pues ya ha dado varias declaraciones. Dio una entrevista a la revista Proceso, donde explica sus razones y donde hace pues señalamientos muy precisos en torno a sus discrepancias con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, etcétera. Hoy el presidente de la República, a lo mejor forzado un poco por las preguntas de los reporteros presentes, pues tuvo que contestar justamente esto. Y es normal que haya discrepancias, ya lo dije, no hay por qué preocuparse, así es la democracia, además es un cambio, es una transformación, porque tomó su decisión de manera libre. Tomó su decisión de manera libre, señor Piz. Sí. Todos leímos la entrevista, ¿no? Y lo que Todos dice. leímos la entrevista, creo que revela muchas cosas, la verdad es que es un trabajo interesante el que hizo Hernán Gómez para Proceso. Primero, pues dice que él no estuvo de acuerdo con la cancelación del aeropuerto Texcoco, tampoco está muy convencido del proyecto de la nueva refinería porque las empresas que participaron en la licitación pues simplemente se hicieron a un lado porque sabían que no el presupuesto iba a rebasar los 8,000 millones de dólares considerados o contemplados para este proyecto y tampoco se iba a construir en 3 años. Recientemente habla de las diferencias que también tuvo con Manuel Bartlett, quien solicitó un panel, un arbitraje internacional para revisar o echar para abajo ciertas cláusulas de los contratos con las empresas que construyeron los gasoductos para el servicio de transporte. Y puntualmente él dice que el conflicto de interés al que se refiere en su carta de renuncia se llama Alfonso Romo. Sí, creo que la entrevista le da sustento a la carta de renuncia. La carta de renuncia no da nombres. Por lo que se ve, obviamente, este pleito con Romo lo pone en la banda de la ética, es decir, cómo es posible que una persona que tiene intereses en la casa de bolsa Vector ponga al director de Nafin y Bancomext. Esa es una. Y luego también que en el tema de las discrepancias con Manuel Bartlett, que fueron las más recientes, el caso de los gasoductos que
se fueron a litigio cuando ya estaba firmado. Eso a lo mejor estaba muy caro, dice Ursúa, pero ya lo habíamos firmado y están terminados. Y el sureste de la República puede padecer por la falta de gas derivado de esto, como ya se ha visto. O sea, sí son dos partes. La parte ética, de que se la reprocha a Romo, yo no sé con cuánta razón, pero se la reprocha a Romo, y la parte de las decisiones de Manuel Bartlett. Ahora, el conflicto fundamental es con López Obrador. Si dice, estoy en desacuerdo con haber cancelado el nuevo aeropuerto, estoy en desacuerdo con Dos Bocas porque eso va a costar como 15 mil millones de dólares, dicen los que saben, y estoy en desacuerdo con el Tren Maya, bueno, está en desacuerdo con el presidente López Obrador. Eso es. Aunque hoy todo, es decir, después de la renuncia y estos días todo se dirige a que no, si sus pleitos eran entre ellos, ¿no? No, era con él. Pero pues todo esto está avalado por el presidente de la República. Claro. Hay una parte que todavía es más grave y por la cual no entiendo qué hace ahí Carlos Ursúa. Él dice, yo estoy convencido de que la única forma de lograr la redistribución del ingreso, que es mi gran meta, es a través de una reforma fiscal. Y el presidente está en contra. No lo quiere, pero no lo quiere y lo usó en la campaña, no fue una sorpresa. Ah, caray, llegué a la Secretaría de Hacienda y me dijeron, no, olvídate de la reforma fiscal. No, el presidente, lo dijo entonces una y otra candidato vez, López Obrador, lo dijo en cuantas ocasiones pudo durante la campaña. Si hay una diferencia tan central en la visión ¿cómo aceptas el cargo, del país, digo, a lo mejor si yo me voy a la Secretaría de Economía o a Salud, pues digo, no importa tanto esta diferencia. Pero si yo voy a ser el responsable de Hacienda y resulta que tenemos dos concepciones radicalmente diferentes, no lo entiendo. No entiendo qué hacía Carlos Ursúa. O nos está mintiendo y no pensaba las cosas así, o francamente se desubicó. ¿O pensó que lo iba a convencer? Tal vez, no lo sé. Y luego hay otro factor. Realmente no nos dice el motivo de la renuncia, nos da el contexto y nos da qué fue lo que ocasionó. Cuando Hernán Gómez le pregunta, pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Le dice, permítame reservármelo, porque esto involucra a mucha gente y no quiero hablar del tema. Exacto. Entonces, realmente, el motivo específico de la renuncia sigue ausente. Así es. No sabemos qué fue lo que motivó esa gran diferencia con alguien que él mismo narra, pues conocía desde hace 20 y tantos años y con quien ya había tenido un par de ocasiones desencuentros. Entonces, sin entrar a debatir la pertinencia o no de proyectos como este del Tren Maya, la los de infraestructura, etcétera, exacto. creo que hay algo más fundamental. Pues dice, teníamos visiones fundamentales en lo que es la tarea central de la Secretaría de Hacienda. Entonces, digo, yo creo que si esto es cierto, era cuestión de meses para que se diera esta eclosión. Y por otra parte, pues francamente yo no sé qué estaba haciendo ahí. Y creo que no lo vamos a saber, esa gota que derrama el vaso. No Algún día se va a saber. Perdón. No, digo, algún día se va a saber, pero sí, lo que deja ver la entrevista es que pues se fueron sumando elementos. Sí, exactamente. Sí. Otra cosa que dice Romo interesante es que dice, si Romo es de la extrema derecha, dice, yo no entiendo. Bueno, dice con quién comulgas, sí, dice con los legionarios y el Opus. Y con Pinochet, sí, ¿no? Además, sí, exacto, sí, es un admirador de Pinochet y un admirador de Marcial Maciel. Por eso también es extraño, decía Enrique, ¿qué hace ahí Ursúa? ¿Qué hace ahí Romo? Wow. ¿Y qué hace ahí Romo diciendo, el aeropuerto va? Le dicen, no va. O sea, hay una serie de planteamientos que ha hecho Romo que han sido desmentidos por las acciones del presidente. Yo creo que esta relación del presidente con sectores que yo llamaría los más sensatos, los más equilibrados del gabinete, entre los cuales está Alfonso Romo, se va a ir deteriorando a medida que pase el gobierno. Pero tú tocaste un punto central que me parece capital en esto y que lo señala Ursúa en la entrevista, y es el tema ético. Sí. Alfonso Romo es presidente de No. Él desde 2002 no está en el Consejo de Grupo Financiero Vector. Es accionista. Es accionista de Vector. Es accionista de Vector. Pero en el Consejo salió hace 15, 16 años, algo así. Ya tiene mucho tiempo, desde que se metió con Fox
a las lides políticas, él dijo, aquí me quedo. Y sí tiene otras empresas dedicadas, por ejemplo, al A la tema educación agrícola, y a otras cosas. educación, etcétera. Pero en el caso del grupo financiero Pues miren, Vector dejó yo he el estado consejo. ahí porque me han invitado a moderar algunos paneles y he estado en la casa de bolsa con inversionistas. Y ahí está Romo. Y les puedo decir con toda duda y sin temor a equivocarme, porque he sido testigo, el que toca el güiro Es Romo. es Alfonso Romo. El que designa al director general de la casa de bolsa Vector es Alfonso Romo. Y lo puedo decir porque lo he estado ahí, lo he visto. Es decir, se le presenta, es el primer speaker del evento, es es el señor que parte el pastel ahí, no es un accionista más. No, es el dueño. Es el bueno. Que no es el lo dueño. mismo que ser presidente Bueno, correcto, del consejo es el dueño ni de la director. casa, está bien. Pero esto no plantea un conflicto de interés para alguien que tiene acceso a información confidencial de políticas económicas en el gobierno. Lo dice la entrevista a Ursúa, que podría, ahí está el conflicto de intereses, porque hay información de las políticas públicas, de la política económica delicada, confidencial, a la que tendría acceso Alfonso Romo. Y también dice, el señor Eugenio Nájera, pues era el que llevaba la relación con los empresarios en los negocios de Alfonso Romo. Entonces, bueno, hace muchas revelaciones. Sí, y en este caso concreto de Romo, no solamente es Ursúa quien dice que hay conflicto de interés, lo dijo a su manera Alfonso Romo antes de las elecciones, cuando dice, por supuesto que yo no sería miembro del gabinete, yo no podría coordinar el gabinete, imagínense el escándalo que se armaría. Y ahora ya resultó que sí. ¿Y cómo? Fíjense, quiero hacer este comentario porque en Estados Unidos, cuando importantes empresarios, y voy a citar el caso porque es el nombre de la casa, pero cuando Michael Bloomberg fue alcalde de Nueva York, pues puso sus empresas y sus acciones en un fideicomiso y nombró directores y se desligó por completo de su empresa para poder desempeñar el cargo para el que resultó electo, que fue alcalde al que fue reelecto, por cierto, estuvo 8 años. Pero pues en México no pasa eso, ¿no? Es decir, ahí tienen al empresario, el señor Lomelí, allá en Guadalajara, que es muy, pues puede ser empresario, tener sus empresas y a lo mejor aspirar a la política, pero cuando tú cruzas esas dos cosas, pues claro que hay conflicto de interés, Claro, ¿no? sin duda, y es lo que deja ver en la entrevista y en la carta. Ahora bien, Ursúa lo sabía desde antes. Sí, no hay novedad, O sea, es lo que dice Enrique. todo se sabía Claro. desde antes. El problema es lo que dice Enrique. Algo sucedió entre Ursúa y el presidente de la República, que es, como lo señalabas, lo que no quiso revelar en la entrevista. Esa gota que derramó el vaso, yo tengo entendido que son 2 gotas que derramaron el vaso y que fueron las que provocaron la renuncia, porque no estaba 2 días antes, no tenía en su horizonte renunciar. Por ahora, tenía planes, tenía programas de una serie de asuntos que iba a echar a andar y de pronto plantea la renuncia. Algo sucedió con el presidente. Sí, digo, el presidente no creo que lo revele. Hoy prácticamente no quiso hablar del asunto. Tendrá que ser en otro momento Carlos Ursúa cuando sienta que es conveniente decir qué, porque además dice, los vuelvo a subrayar, involucraba mucha gente. ¿Eso qué significa? Que involucraba mucha gente. ¿Cuántos y en qué nivel estaban en pues supongo que era una decisión de política pública o qué? No lo sabría. Pero digamos, es una discusión muy sana la que se ha dado, pero me parece, y yo sigo pensando, que o se equivocó el presidente o se equivocó Romo, o se equivocó Ursúa, o se equivocó el presidente al nombrarlo secretario de Hacienda, o se equivocó Ursúa al aceptar ser secretario de Hacienda. Y un ángulo interesante que por ahí publicó el día de hoy el articulista Ricardo Rafael, es la relación de Carlos Ursúa con el TEC de Monterrey, institución a la que estuvo vinculada por muchos años y que también por muchos años fue presidida por el Diablo, por José Antonio Fernández, que tiene una muy mala relación con Alfonso Romo. Alfonso Romo. Bueno, hay un tema adicional, esto ya no lo agregamos, pero el Wall Street Journal, se lo recomiendo, hace un artículo detallado de esta renuncia y habla del detrimento de la confianza de los empresarios por la salida del señor Ursúa. Mensajes, volvemos.
El tema del aeropuerto, el nuevo que ahora es el viejo y el de Santa Lucía, pues son expedientes que no acaban por cerrarse, particularmente este que ve usted en pantalla, que es el de Texcoco, porque hoy nuevamente el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Javier Jiménez Espriu, volvió a abordar el tema del aeropuerto de Texcoco, donde pues dijo que fueron temas técnicos y financieros los que llevaron a la clausura o al cierre de este proyecto. Así lo dijo. Y lo hemos adaptado en función de la reestructuración de la arquitectura del espacio aéreo. Se están reuniendo los técnicos que ya lo diseñaron con los operativos de las aerolíneas y están ellos planteando puntos de vista que estamos analizando para ver si es posible todavía optimizar lo que se ha hecho. Bueno, pues no es exactamente lo más elocuente el inserto, pero decía que fueron razones técnicas y financieras, y nuevamente aparece el tema recurrente de la corrupción, porque el presidente ha dicho en más de una ocasión que el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco tenía muchas señales y visos de corrupción. El señor Jiménez Espriu pues no las menciona como prioritarias. No, dice que sí hubo corrupción. Hay que tener cuidado porque se está leyendo esta declaración. Como que no hubo. Señalando que no hubo. Él, un poquito más adelante en esta misma conferencia, dice, sí, claro que sí hubo corrupción, encontramos muchas irregularidades que se están investigando, pero la razón por la cual se cancela el proyecto no es que se haya encontrado corrupción, sino que se consideró que ni técnica ni económicamente era viable, lo más adecuado. Entonces, no sé si otra vez mañana el presidente López Obrador en la mañanera vaya a decir, pues si hubo corrupción. Seguramente él ya le mandó la notita donde dice que sí hubo corrupción. Pero el tema importante, a mi parecer, es el hecho de que en esta reunión se revela que todavía quedan litigios abiertos. Muy importante. Y que de hecho estamos en 2 litigios internacionales que abrió la empresa Parson, que pedía en un caso un pago en dólares, se evaluó en pesos y luego pidió que se convirtiera a dólares, y están metidos ahí el gobierno mexicano con esta empresa en un litigio en tribunales internacionales. Y luego hay todavía cerca de 70, poco más de 70 contratos que tienen que liquidarse, entre ellos los que tienen que ver con la construcción de las pistas, con la construcción de la torre de control, con la construcción del edificio terminal, ni más ni menos. Y la estimación que se ha hecho es que hay que pagar por lo que ya se erogó, por lo que se le debía a las empresas que hicieron estos trabajos, alrededor de 40,000 millones de pesos. Ya se pagaron 60,000. Ya van 100. De modo que si se pagan los 40, van a sumar más o menos 100,000 millones de pesos a empresas pues, que hicieron algo en la obra que ya no va a servir para gran cosa. Y yo quisiera subrayar esto porque recuerdo una declaración de José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, en diciembre del año pasado, que decía, con 100,000 millones de pesos acaban el proyecto. Lo tengo grabado en la memoria, sí, y ahora resulta que por cancelarlo, según las cifras que acabas de comentar, nos va a costar 100,000 millones de pesos. Va a costar más, porque esto no incluye el pago ni de la fibra con la cual se financió el proyecto aquí en el mercado mexicano, ni tampoco el prepago de los bonos que ya se hizo. Creo que lo que estamos oyendo entre estos días y hoy con Jiménez Espriu es primero la ratificación de que fue un grave error cancelar el aeropuerto de Texcoco, y segundo, que es un capricho del presidente, una fobia ideológica a tener un aeropuerto de primer mundo. Lo que argumentó el presidente en días recientes de la cancelación, donde se corrupción, etcétera, se aprestaban a ganar mucho dinero, a hacer pingües negocios legales. Para el presidente, hacer negocio es igual a inmoralidad. Por tanto, Santa Lucía me lo construye el ejército y lo opera el ejército. Es decir, creo que hay una profunda raíz ideológica en esta insensatez de frenar el aeropuerto.
con la acotación ahí, Pablo, de que aunque los haga el ejército, también cuestan, ¿eh? No, sí, por supuesto, Claro. y va a costar más por todo lo que Claro. se ha pagado, lo que hay que pagar. Y lo que costaría Y el ahora nuevo, ve a claro. hacer uno allá, pero no quiero que hagan negocios. ¿Qué tiene de malo hacer negocios? Cuando son lícitos, claro. Por supuesto que sí. Sí, son 40,000 millones de pesos de gastos no recuperables, lo que prevé pagar la SCT, pero son 163,000 millones de pesos que están pendientes por finiquitar de los 63,000 millones de pesos. Y ahí se incluyen los 84,000 millones de lo que refería Enrique, donde están las pistas, la torre de control, son los contratos pendientes 72. 14 van a prevalecer todavía porque son de servicios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para su operación. Entonces, sí, va a costar mucho dinero la cancelación del aeropuerto porque a esto se agrega el pago de la fibra, que fue el instrumento que se emitió aquí en México, y el prepago de los bonos que se emitieron en el extranjero, 1,800 millones de dólares de 6,000 millones, 4,200 millones. ¿Cuántos? 6,000 millones de dólares. ¿Recuerdas cuando estuvo el presidente de la República aquí en entrevista con nosotros en la Silla Roja a principios del año, en enero, por ahí del 6, 7 de enero, no me quiero equivocar la fecha, pero cuando hablamos del tema y le dijimos en la entrevista, pues no salen las cuentas, presidente, porque decía que iba a ser mucho más barato cancelar el proyecto y hacer Santa Lucía. Hoy que le vamos sumando las cifras de las cancelaciones, cosa que dijimos ya desde ese entonces, oiga, porque a estos señores va a haber que indemnizarlos, ¿no? Porque tenemos contratos firmados. Y si negocias, oiga, no le pago el cierre concierto del contrato porque usted no construyó, pero usted me pide el 50, yo le doy el 30 y ahí así se hace la negociación. Pero claro que hay que indemnizarlos, como hoy los litigios señalan, ¿no? Sí, va a costar. Y no queda claro para cuándo Santa Lucía. Me regreso un poquito a Ursúa, porque dio una información interesante a propósito del proyecto. Señaló que lo que en realidad molestaba al presidente era que se habían adquirido terrenos alrededor del aeropuerto, ¿no? terrenos adyacentes al aeropuerto, con los cuales había personajes que iban a hacer grandes negocios. Una versión que, por cierto, corría... Sí, la discutimos aquí alguna desde vez. hace y que había muchos meses. algunos connotados políticos Y de la dice, administración. exprópialos por causa de utilidad pública. Sí, lo que sugiere Ursúa es, pues, con la legitimidad que tienes, si efectivamente esto es así, Al contrario, ¿lo van a apoyar? Claro. expropia y evita que se hagan estos negocios. Interesante. En el caso de Santa Lucía, lo que también revela Jiménez Espriu el día de hoy, es que a su juicio ya se concluyeron los estudios de navegabilidad. Gracias. Muchas gracias. Aeronavegabilidad, que van a permitir redefinir el espacio aéreo del Valle de México. Y que él insiste que esto va a permitir que se autorice y que sea seguro el uso simultáneo de los dos aeropuertos, de Santa Lucía y Benito de Benito Juárez. Creo que este es uno de los elementos centrales, más allá de todos los temas económicos, financieros. Cosa y que hasta demás. donde sabíamos, los organismos internacionales, tanto la OASI como Mitre, habían anticipado que eso era imposible, No que se hubiera había- operación simultánea Sí. entre el hoy existente Benito Juárez y el futuro Santa Lucía. Operación comercial, porque luego dicen, bueno, ya hay. Sí, Santa bueno, Lucía es pero un era aeropuerto. militar, Sí, claro. claro. Que no es recomendable. O sea, por eso me sorprende que diga Jiménez Espriu que se canceló porque no tenía viabilidad por técnica Texcoco. Y sí la tiene Santa Lucía. Claro. Es decir, es una contradicción. Ahora ya encontramos a alguien que nos dice que sí Santa Lucía es viable técnicamente. Todos los organismos internacionales que tú señalabas y los pilotos, entonces no es recomendable. Entonces fue una obsesión ideológica del presidente y de Jiménez Espriu. Y además sabemos, porque el proyecto anterior lo había presentado y lo habíamos visto, sí contaba con todos los avales Sí, de los señor. organismos Sí, de internacionales. todos los organismos El internacionales. Mitre, la OASI, Y la además- IATA, etcétera. ¿no? Y digo, por mucho que se critique, pues la verdad es que llevaba un avance de 30% la obra, entonces fue... Hasta más, Sí, dicen. exacto, en algunas partes, sí, más. Sí. Ajá. Toda la parte del subsuelo, los cimientos, los pilotes, todas esas cosas. Creo que es un expediente no terminado, ¿no? Porque se seguirá revisando cómo... Me parece grave el tema de
que hoy aparezca la inundación, que seguramente ya escucharon ustedes, como un elemento ahí para... No terminado mientras estén todavía estos contratos pendientes de pago no lo pueden y tocar, los litigios, ¿verdad? sí, claro. Y por el otro lado está el de Santa Lucía también con los litigios que están impidiendo que se inicie la construcción. Y hoy dijo el presidente que tiene su plan B, que el plan B es la legalidad. Sí. Y este tema de los terrenos aledaños, ¿hoy conocemos quiénes son los titulares de esos espacios o qué empresas o no sabe, no se ha hecho público eso, ¿verdad? No, desde luego. Y si son abusados, ya los vendieron. Porque si Para ya no no hay aparecer. proyecto, pues seguramente se depreció rápidamente el terreno en esa zona. No se explicitó. Otro de los temas que si Carlos Ursúa sabía de esos negocios, sería interesante que lo contara también. Claro, claro. En fin, bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué dice el presidente mañana, porque la costumbre dicta que él pues va a salir a corregirle la plana a su ministro, ¿no es cierto? Al secretario de Comunicaciones en este caso, ¿no? Pues sí, va a salir a decir que sí había y que él quiere había la corrupción. constancia. Exactamente, ya No sucedió. sé si justa o injustamente, porque insisto, él sí dice Que había. que había. No es el motivo de la cancelación, pero que sí había corrupción, sí, eso lo afirma Pero Jiménez tema, Espriu. el tema financiero, fíjate, también es otro tema de enorme debate, porque nadie les ha explicado que eso se paga con las enormes... El aeropuerto es un gran negocio, deja muchísimo dinero. Se paga solo, no sé a cuántos años, yo no vi la corrida financiera, pero seguramente está calculada, ¿no? Pero más allá de eso, a partir de que se decidió cancelar la obra en Texcoco, la inversión en México se vino a la baja. Bueno, esa es una realidad. Bueno, y además está registrado, hay Porque, datos, ¿no? claro. Jiménez Espriu lo dijo con todas sus letras. No podemos tener un aeropuerto así de grandioso cuando tenemos tantos pobres en el país. Sí. No está relacionado. Nos vamos, se nos acaba el tiempo, Pablo. Gracias, Muchas gracias. Víctor Piz, gracias, Buenas Enrique noches. Quintana. Gracias a usted. Buenas noches.